Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau y Lu, queremos reflexionar sobre esto. Queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, no es normal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este segundo capítulo de No es Normal. Un poco les contamos en nuestro primer capítulo de este podcast la experiencia que nos llevó a empezar, digamos, a hablar de estas cosas que normalizamos y un poco aquí en este segundo capítulo queremos identificar, que hemos contado de nuestra historia, de nuestra experiencia, esas banderas rojas que vimos en este espacio y bueno, queremos compartirles esas banderas rojas y quizás como qué pasos hemos seguido durante ya después de haber vivido esas situaciones, lo que nos ha llevado un poco como a sanarlo y a transformar o identificar incluso a tiempo esas mismas banderas rojas porque pueden presentarse como a lo largo de la vida en las distintas relaciones con personas o espacios. Sí, Lu, ahora que mencionas eso, como aclarar que estas banderas rojas que nosotras vamos como a mencionar están ubicadas específicamente en nuestra experiencia en un grupo de danza y particularmente con la dirección, con la cabeza de este grupo. Y que sin embargo, como lo menciona Luisa, vale la pena revisar cómo se presentan estas banderas en otros espacios, en otros tipos de relaciones, ya sea de pareja, ya sea incluso familiares o de amistades. Eso por un lado, y pues que si algo tiene como en común, tal vez como independientemente del espacio, el identificar o no una bandera roja, pues es el hecho de que cuando estamos tan sumergidos en una relación que hemos normalizado y que puede ser una relación de abuso, una relación de manipulación, o este tipo de relaciones que nos afectan tanto, pues nos cuesta ver con objetividad la situación, nos cuesta ver, digamos, las cosas desde una perspectiva ampliada. De eso se trata el capítulo de hoy. Esperamos que lo disfruten muchísimo y que sobre todo que les sirva como esta información que vamos a compartir desde nuestra experiencia, por si de pronto alguien está pasando por un proceso similar o conoce a alguien que pueda de pronto estar como en una relación abusiva, independientemente del tipo de relación que sea. Y ya, eso es todo. Sin más preámbulos, vamos con la pregunta central del día de hoy, que es: ¿cuáles son esas banderas rojas que identificamos y que por mucho tiempo ignoramos en este grupo de edad? Además que ni siquiera es como que uno entre a relacionarse con alguien o a relacionarse en un grupo y digamos que no es fácil identificarlo como en el momento, ¿sí? Yo siento que hay que ir no con la desconfianza de todo el mundo y bueno, prevenido por andar por la vida así como súper prevenidos, pero sí hay que tener muy claro los límites. Bueno, ahí me estoy como adelantando un poquito como hacia lo que queremos llegar al final, pero Sí. bueno, quiero empezar con una de las primeras banderas rojas que para mí me marcó mucho. O sea, en este grupo se vivió con todas las personas que habíamos ahí y es el hecho de que esta persona que dirigía el grupo quería saber todo sobre nuestra vida privada, personal, íntima. Y eso es un tema que por lo menos a mí al principio me costó mucho. De hecho, yo me acuerdo que él se refería a mí como una persona cerrada, ¿sí? Que yo era súper cerrada, que hasta lo relacionaba con el movimiento, porque pues digamos que a nivel de la danza a mí se me facilitaba como la parte de la fuerza o movimientos como más secos, por decirlo así. Y el tema de la flexibilidad a mí me costó un montón. Entonces, como que él relacionaba eso con el hecho de que yo fuera cerrada. Y efectivamente yo pues trabajo mi cabeza
con algo que yo quería lograr, que es la flexibilidad, porque en la danza es importante pues como el movimiento flexible, fluido, y entonces me empezó a trabajar mentalmente o a manipular en que como yo era tan cerrada tenía que expresar, tenía que contar, y si bien para cada persona fue distinta la relación con esta persona, en todos los casos siempre hubieron preguntas incómodas que no solo me las hizo a mí, sino que recuerdo a muchas personas que pasaron por el espacio cuando yo estuve, que les hacía preguntas tipo, ¿usted con cuántas personas se ha acostado? Ujú. Tipo, ¿usted está saliendo con esta persona? Y literal, recuerdo, y obviamente no voy a decir el nombre, pero, o sea que usted, este novio que tiene ahora, perdón la expresión, la ve como un hueco porque se acuesta yo no sé cuántas veces a la semana con usted. O sea, cosas de ese orden que para alguien externo dirá, pero ustedes por qué, o sea, el por qué se atribuyó esa, o sea, digamos, ese comentario, ¿sí? Sí, Y es porque precisamente él va pidiendo poco a poco, o sea, ya tiene un control de tu vida en el sentido de que tú te vas brindando información todo el sí, tiempo. de hecho, iba a decir justamente eso, que él lo hace, que pues lo hace de una forma progresiva, porque yo recuerdo que la primera pregunta que a mí me hizo, y de hecho fue una situación muy, que yo ahora la recuerdo y digo, qué situación tan rara, y es que cuando yo empecé a ir a ese grupo, no iba casi nadie, o sea, iban como 2 personas y justo ese día solamente yo fui. Y entonces él me dijo, vamos a trabajar la barra. Entonces yo estaba así como parada en la barra de ballet, y entonces yo puse así mis manos y él se paró detrás mío y me empezó a acariciar la espalda, como a masajear la espalda, y me empezó a decir, ¿cómo es la relación con tus papás? Así como, y yo dije como, uy, o sea, wow, qué pregunta tan precisa, porque la relación con mis papás, pues es como complicada y no sé qué, sí, o sea, como que yo no le vi maldad ni segundas intenciones a eso. Pero no, y que de verdad yo no le vi maldad a eso, pues porque aparte yo siempre lo vi como un viejito, sí, como un ancianito que no se va a meter con nadie, sí, como de verdad yo le vi todo el tiempo como toda la inocencia del caso, entonces como que no le vi tanto problema que me estuviera tocando la espalda, eh, pero sí como sabía generar también como la confianza. Y a eso que mencionaste, le quisiera sumar, y es que no solamente era un asunto de meterse en la vida íntima, sino que estaba muy pendiente de las cosas que publicábamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y entonces también como que sumado a esas preguntas sobre con cuántas personas se ha acostado, cuándo fue la última vez que tuvieron sexo, van a sumar comentarios como de esa foto que publicó con X, Y ropa, esa publicación que hizo en tal red social, ¿qué quiere decir? Bueno, y sí, como que nosotras también nos preguntábamos qué tanto tiempo tiene este señor para revisarnos las redes sociales, ¿no? Como que de hecho, sé que yo, creo que tú y una amiga mía también, una amiga mía pues de ese entonces, decidimos poner muchas de nuestras publicaciones ocultas a él, porque era un asunto de que nos daba miedo que nos las revisara y nos las comentara frente al grupo. Sí, de hecho es súper fuerte porque creo que esto de que quiera saber como todo de nuestra vida o como de alguna forma tener el control cruza muchas líneas. De hecho, creo que esta bandera roja se tiene varias bifurcaciones porque realmente una cosa es cuando alguien que tú estás conociendo para establecer, no sé, una relación de pareja o sí, son temas que en algún punto se van a tocar, o sea, el tema del sexo, o sea, como que hay un lugar para cada cosa. Y yo siento Ujú. que con esta persona las preguntas eran de todos los órdenes, o sea, desde el sexo y nuestras parejas hasta el orden familiar, económico también. De hecho, van a haber otras personas que van a contar como su historia acá, pero recuerdo que también incluso con la maternidad de personas que estuvieron en el grupo, o sea, como que era en todos los órdenes que se metía. Y esto son temas delicados que no pueden, o sea, que ya es una bandera así gigante el hecho de que alguien que está dirigiendo o que tenga cierto poder o cierto, digamos, estatus, quiera saber como de todos la vida, de todos sus integrantes o del círculo más cercano de los integrantes, o sea, ya es como
control y manipulación. Y que muchas veces nos usaba a nosotras mismas para saber. Por ejemplo, yo recuerdo que nos hacía preguntas hacia el final, ya como, no sé, meses antes de que tú te fueras. Yo recuerdo que tú estabas saliendo con alguien y yo recuerdo que él nos empezó a preguntar, pero Luisa, ¿con quién estás saliendo? ¿Quién será? Así, o sea, Sí, y así, incluso como se preguntarnos entre nosotras qué sabíamos de la otra y así también conseguía mm, mucha información. claro, y uno pensaba, literal, o sea, yo soy como muy creyente en cosas espirituales, de energía y bueno, X. Y claro, él averiguaba lo que tú dices, como que era un grupo grande, éramos varias, y entre nosotras nos veíamos también por fuera, y que le pregunté a ustedes como, Luisa, ¿qué está haciendo? ¿Con quién está andando? ¿Hoy dónde está? Y luego viene a mí y me dice, ¿cómo que me dijo un día? Bueno, era una pregunta así como, ¿y todavía está saliendo con tal persona? Y yo me quedé como, ¿de dónde sabe eso? Y de Ujú. alguna forma, en mi ingenuidad, porque considero que en muchas cosas he sido un poco ingenua respecto a esos temas espirituales, pues yo dije, este man es un vidente, una cosa así como re, porque se daba cuenta, y no solo por ese caso, sino que había muchas cosas, o sea, ¿cómo será el trabajo de verdad de averiguar como todo o de estar investigando a las personas con las que estaba en el grupo, que daba esa sensación de que lo sabía todo, daba la Sí, total. sensación de que estaba en todos lados, de que, no sé, tenía espías, alguna Sí. cosa. Y Es mira muy que loco. ahora que lo dices, yo recuerdo que apenas yo entré al grupo, yo estaba terminando una relación con, no sé si te acuerdas de Andrés, que en paz descanse. Pues yo todavía tenía como conversaciones con él y hubo una ocasión que no teníamos espacio para ensayar y él nos prestó su espacio. Y pues él como que lo vio así como muy de lejos y yo luego le pregunté, ¿qué piensas de el profesor? Le decíamos maestro en ese entonces, ¿no? ¿Qué piensas de él? Y me dijo, creo que es una persona que quiere aparentar saberlo todo y me parece preocupante, me dijo algo así como. Y yo, pues claro, o sea, yo pues, no lo vi como algo grave, pero pues mira, algo tan sencillo como puede ir tan lejos también cuando se tiene también un lugar de poder y se usa de una forma como tan irresponsable. Eso por un lado. Y por otro lado, que quería también como hacer ver que a qué tipo de personas uno le da confianza y cómo ciertas personas usan eso para ir robando confianza en X o Y persona. ¿A qué me refiero? Que para nosotros él no era solamente un profesor de danza, para nosotros él era un mentor de vida. Entonces, yo siento que eso era el elemento clave que nos hizo ceder tanto, ¿sí? Porque eso que a ti te decía de que, ay, que le falta flexibilidad, a mí no me decía eso, pero me decía otras cosas que también tenía que ver con mis búsquedas, con mis necesidades y con mi carácter, porque yo también recuerdo que él muchas veces como que, no sé, como que en el hecho de despedirse, que pues nos despedíamos como de beso en la mejilla, a veces él me quería abrazar y de verdad que yo sentía mucho rechazo, pero a la vez me sentía culpable de no hacerlo y él como que igual me quería abrazar, ¿sí? Y eran segundos muy incómodos, eso uno. Y dos, que bueno, eso tal vez nos llevaría como a otra de las red flags que yo anoté, y era como cuando algunas correcciones para mí era como, o sea, como que me generaba una reacción muy impulsiva de no me toque. Y lo mismo, como sentirme muy incómoda no, sino muy culpable, sí, muy incómoda también, pero digo como muy culpable de rechazarlo. ¿Por qué? Porque nosotras habíamos decidido de alguna manera que él era más que un profesor, ¿sí? Era un maestro de vida. Entonces, esto de meterse en la vida íntima, no es como que tampoco uno vaya por ahí entregando la información de su vida íntima a todo el mundo, sino que había una figura muy marcada y que también él alimentaba obviamente un montón, que hacía que nosotras cediéramos tanto. Sí, total, total. Yo siempre me he preguntado, o sea, desde que me salí hasta hoy día, como que en retrospectiva y bueno, haciendo como todo el proceso de sanación siempre me he preguntado eso, como, ¿por qué cedimos tanto? ¿O por qué
lo permitimos y por qué se cruzaron tantas líneas. Y claro, es clave lo que tú dices, porque más allá de un profesor de danza, lo vimos como un mentor de vida y el problema está en cuando una persona tiene cierto poder, ¿sí? Ya sea Ujú. porque es un director, ya sea porque, no sé, tiene a cargo un grupo de niños, ya sea porque tiene a cargo X o Y grupo, persona, incluso, no sé, un Exacto. psicólogo, o sea, cualquier persona que tenga cierto poder debe tener como mucho cuidado con eso. Igual el que está, digamos, entre comillas, por debajo. O sea, ¿cómo identifico si esta persona se está aprovechando de eso que le estoy dando? O sea, de esa información, porque nosotros soltamos la información Ujú. sin, o sea, no con un arma, no con un arma en la cabeza. Nosotros soltamos la No, información. El punto es que esa información se utilizó para manipular, ¿no? Para que en los espacios de ensayo te regañaran porque sí, te gritaran porque no, y hasta en algunos casos te golpearan. Y lo permitíamos porque lo que tú dices, la culpa, como, o no, yo estoy haciendo esto terrible. Confiaban, dimos la confianza. totalmente. Otra bandera roja que quiero sumar ahí es, bueno, un poco con esto del control, como sobre todo nuestra vida y tal. También hay que tener cuidado cuando alguien te impone hábitos, te dice que algo es lo mejor, o sea, no, alguien puede decir, ya, esto es lo mejor para mí, Ujú. pruébalo, pero no te pueden, digamos, Imponer. eh, imponer o usar precisamente la primera bandera roja, que es como lo de la información íntima, usar eso para manipular tus hábitos y tu forma de vida, o sea, tus hobbies, tus cosas que haces por fuera de ese espacio. Porque muchas Sí. veces me pasó que, por ejemplo, lo que hablábamos del tejido, a alguien le gusta tejer, pero si, por ejemplo, él considera que eso no está bien, pues usa, no sé, algo familiar. Estoy acá inventándome, ¿sí? Porque no me acuerdo por un ejemplo claro, pero usa que, no sé, que tu mamá tejía, entonces usted quiere seguir los pasos de su mamá. Ah, bueno, Sí, sí. lo que pasa es que vengo de una familia que es muy emprendedora, o sea, como que tienen su propio negocio, tengo mi papá que tiene su propia ferretería y así. Y recuerdo mucho que cuando yo intentaba sacar como ese espíritu emprendedor o decir algún comentario relacionado a como al dinero, a ejercer pues, dinero con lo que estábamos haciendo, eh, siempre había como una crítica o siempre había como, usted no está preparada para eso, más bien póngase a hacer esto. Si usted todavía no tiene en sus hábitos levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, y fuera de eso, tomar un vaso de agua y comer de tal manera, usted que se anda preocupando por esas cosas. Sí. Entonces, como que ese control de nuestros hábitos, de nuestra rutina, era bajo, o sea, de verdad, usando como eso que uno quería llegar a hacer, pero al mismo tiempo como no, usted no está preparada, no, usted le falta mucho, o miradas despectivas. Ah, pero usted se imagina a Luisa querente no sé, de la Casona de la Danza o ministra de Cultura, y con mirada despectiva. Entonces, claro, eso lo destruía a uno en el sentido de que uno, claro, está dándole toda la confianza, el poder a él y de alguna forma pues sí afectaba mucho. O sea, Sí, yo sí me acuerdo de como un par de cosas que yo digo, es que yo creo que una persona que nos esté escuchando y no conozca como toda la historia, podría decir como no, pero pues o sea, es que, por ejemplo, Internet está lleno de consejos y tú tomas lo que sirve y lo que no. Y el asunto aquí era como que, claro, o sea, nosotras podríamos decir, ah, bueno, él dice que esto es lo mejor, pero pues yo tomo la decisión de no hacerlo. Pero el asunto era que hacer las cosas de una forma diferente generaba realmente como mucha culpa y como él preguntaba tanto como de qué hacíamos con nuestro tiempo, nos preguntaba qué hizo el domingo y pues puede parecer una pregunta normal, pero luego decía, si alguien fue más productivo que otra el domingo, ¡pum!
o sea, como que les echaba eso en cara a los demás, como eso es el domingo de una persona que se piensa y que sí quiere ser profesional, por ejemplo, ¿sí? Entonces era como que realmente eso, todos esos comentarios que eran diarios, pues generaba también como mucha presión de hacer las cosas perfectas, como, y hacer las cosas perfectas era hacer las cosas como él las decía. Y yo recuerdo que una vez yo le dije, maestro, quiero tomar clases de flamenco. Me gustaría, sí, como que me siento que me llama, como que vibro con eso. eh, y él me dijo, ¿y para qué? ¿Usted para qué va a tomar eso? Póngase a entrenar más bien. Entonces, eso me desinfló completamente mis ganas de aprender a bailar flamenco. Y podría decir que sí tomo la responsabilidad de haberle entregado tanto poder a este tipo, aunque pues ya sabemos como todas las dinámicas de manipulación y de miedo, lo que dice Lu. Ay, pero también era muy constante el aconsejar asuntos de hábitos en la vida cotidiana que debíamos hacer, como los ayunos, como, y un ayuno no es que esté mal, como lo del sueño, o sea, como nada más insinuarle a un bailarín que dormir 8 horas es ocio de más, que dormir 8 horas es pereza, que dormir 8 horas es perder el tiempo, cuando estamos trabajando todo el día con el cuerpo y, y el tiempo mínimo de recuperación del cuerpo son 8 horas o 7 horas en algunos casos. Y realmente el cerebro necesita esas 7 u 8 horas para hacer como todo su proceso de limpieza y no sé qué. Entonces, eso, o sea, como sentirnos tan culpables de eso, como de necesitar más sueño, era como otra de esas banderas rojas, bueno, que hace parte de lo que está mencionando Lu. Sí, además que es re loco porque lo que un poco mencioné en el primer capítulo y era que los cuerpos son distintos. O sea, no solamente el mínimo es dormir 8 horas, sino que cada cuerpo tiene unas necesidades biológicas y psicológicas y lo que sea distintos, porque somos distintos. Y el hecho de que él sea un hombre y nosotras seamos mujeres también ya le da otro peso de que somos distintos. Ese tema, por ejemplo, del sueño, Ajá. a mí también me ha costado mucho como relajarme con eso porque se volvió un asunto casi psicótico, o sea, como de, Total. o sea, tengo que dormir 5 horas y yo me acuerdo una vez que yo fui de vacaciones a donde mi papá, porque claro, nosotros en diciembre siempre nos daban como 1 o 2 semanas de vacaciones y yo me fui para donde mi papá, yo estaba pero delgadísima, delgadísima, delgadísima y bueno, más allá pues como de la forma física, eh, mi papá no me vio bien, o sea, pues lo digo desde el ojo de él, porque yo en ese entonces ni siquiera me miraba al espejo. Mira cómo será de fuerte que Sí, ahora porque él nos decía que mirar al espejo. Nada más. un discurso, recuerdo que hubo una sesión en que he hecho un discurso sobre el espejo y Pau, yo vengo reconciliándome con el espejo. Yo no me miraba en el espejo, yo no me miraba en el espejo. Y es re loco porque ¿cómo no te vas a mirar? Yo no me miraba en el espejo. O ¿Y sea, yo recuerdas qué era lo medio que decía? sé que era un asunto muy de la danza, como que el que se ve porque decía que los europeos, lo que pasa es que ahí entraría como en temas muy de lo que él criticaba de la danza en cuanto al colonialismo y que los europeos inventaron el espejo por un asunto de vanidad y que si yo me miraba mucho en el espejo, me iba a quedar pegada ahí y no iba a ser consciente de este cuerpo Sí, ya me presente. acordé. Yo me obsesioné con eso. Sí, total. O sea, yo recuerdo que sí había un asunto como es que claro, yo siento que igual como que cada una de nosotras tuvo también como una relación muy distinta a él, pero yo sí con él, pero yo sí recuerdo que había dos cosas con el asunto del espejo. Uno, como el asunto de la propiocepción, que yo estoy de acuerdo con que, claro, o sea, si tú aprendes todo como en el espejo, hay un asunto como de lateralidad, que es mejor hacerlo a veces sin el espejo. Pero luego venía esto como del quedarse pegado en el espejo, ¿sí? Como que él hablaba de los bailarines de espejo, que para él los bailarines de espejo eran los bailarines
como básicos, vacíos, superficiales, que eran los bailarines que se quedaban en el espejo, que de hecho nunca ensayábamos con espejo. Eso tenía sus cosas que estaban bien, ¿no? O sea, como lo que te digo, el asunto de la propiocepción, pero ahí vuelvo al tema de, es muy diferente tener esa misma conversación con una persona con la que no estás en una relación de abuso, ni de manipulación, ni de sobre lo que las cosas como deben ser. Porque es que yo siento que el asunto es que todas estas cositas que pueden ser como básicas, Debatibles, sencillas, sí, completamente incluso debatibles. El asunto es que aquí todo se lleva como al extremo, ¿sí? O a fondo, como determinante, como muy casi como determinado. regla. Es más, recuerdo, o sea, eran, la verdad, o sea, diciendo lo que suenan como a pendejadas. Por ejemplo, una vez estábamos nosotros casi siempre para iniciar el entrenamiento trotábamos alrededor del salón Ajá. hacia en sentido, era en sentido del reloj, creo que era, ya no me acuerdo. Era en el sentido del reloj. En todo caso es que una de las compañeras que le tocó Sí, dirigir el entrenamiento ese día, pues dijo, vamos a hacerlo al revés. Pues eso fue motivo de pelea, o sea, de pelea, ni siquiera de pelea, de regaño. regaño. Y es como re loco porque uno dice, pero ¿qué sentido tiene? Y era así, o sea, se volvió, le dimos tanto poder que se volvió que lo que él decía no se cuestionaba, no se discutía, no se preguntaba y nadie lo contradecía. Claro, no se Entonces, preguntaba, porque sobre alguien todo, podría decir como, pero ¿por qué así y no de la otra manera? Era como que uno al final prefería como mejor no pregunto y ya, o sea, lo que él diga y ya. claro, porque nos condicionó con sus regaños, con sus miradas de desprecio, con el hecho de meterse en la vida de uno. Entonces uno no quería verse expuesto. O sea, si alguien sale y pregunta, es exponerse a que te diga cualquier cosa. Entonces nadie quería exponerse. Nadie quería Total. exponerse. Bueno, voy a ir con otra. Dale, dale. El desprestigio constante al trabajo de otros agentes del sector. Y sobre todo, o sea, esto tiene también como muchas vertientes aquí, y es que, por un lado, yo lo quise comparar con cómo yo vería esto en una relación de pareja, por ejemplo. Y es como que una persona que o sea, como que el valor que él se da a sí mismo es a partir de desprestigiar a otras personas, está mal por dos cosas, según yo, pero también según la psicología. Y ya voy para allá. Por un lado, pues porque digamos que específicamente la manera en que él lo hacía era como en burlas, muchas veces, como con palabras despectivas, pero también como yo recuerdo que ponía apodos a maestros que pues como que ni siquiera eran amigos, así como para decir, se tiene la confianza y se tratan así, pero pues igual como que no al lugar porque pues él no estaba presente, como todo súper a las espaldas de la gente. Y recuerdo que a dos profesores los llamaba Patricio y Bob Esponja y nosotras pues como que un poco con risa nerviosa, pero pues nos reíamos porque pues era un chiste. Entonces, pero pues si tú lo piensas ahorita es como súper ofensivo, además porque son personas que realmente no empatizan con él para nada, ¿sí? O sea, y lo que te digo, como que no tienen la confianza. Pero digamos que eso no les hace daño a ellos porque digamos que nunca supieron y nunca se enteraron y no sé qué. Sin embargo, en una relación de pareja, uno de mis no negociables es cómo tratas a la gente, ¿sí? Cómo tratas a todo el mundo, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a tu mamá, cómo tratas a la gente que no conoces, a la persona que te está sirviendo la mesa, sí, o sea, como ese es para mí, uno de mis no negociables. Entonces, como que, por un lado, eso, pero por otro lado, yo quisiera estar con una persona que realmente tiene como tan baja su autoestima que necesita eh, como bajar a otros para imponerse él. Y hablaba como de la psicología, porque aquí me acordé de un autor, es Alfred Adler, creo que se dice así. Y entonces el man habla mucho como de el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, y que uno está muy anclado al otro, y que el complejo de inferioridad es como que algo con lo que de alguna manera todos venimos,
pero la diferencia es como lo que tú haces con él. Como que él dice que para muchas personas ese complejo de inferioridad, como de sentir que te falta algo o de que no eres suficiente en algo, es un motor de vida para superarte, para aprender, para mejorar tus capacidades, pero que cuando ese complejo de inferioridad se maneja mal, se transforma rápidamente en el complejo de superioridad y entonces es un asunto de que necesitas pisar a las demás personas para sentir que no eres tan inferior. Entonces, como que por un lado tiene como un manejo que es constructivo y que es para ti mismo, y por el otro lado que es muy destructivo. Y yo siento que esto sucedía mucho en esta persona y que también creo que puede suceder mucho como en el campo de lo que es la danza y lo que son las artes, porque pues no es como un secreto que hay muchos egos y no sé qué, pero yo siento que en este personaje era un asunto como súper patológico, ¿no? Como que nada estaba bien. Tanto así, Lu, que no sé si te acuerdas, pero las pocas veces que nosotros fuimos juntos como grupo a ver una obra, era como que se acababa la obra y todo el mundo aplaudía y nosotros no aplaudíamos y era como que si él aplaudía, aplaudíamos y si él no aplaudía, nosotros nos quedábamos con los brazos cruzados y con cara de somos unas críticas de la danza eruditas y todo nos parece una mierda. Sí, era como que tomábamos esa actitud así como súper tonta y en realidad era por eso, o sea, porque estábamos como pendientes de el que estará pensando y seguramente estaba pensando que era una porquería, así como... Ah, bueno, y lo que te decía, como que si yo estuviera buscando una relación de pareja, para mí eso sería una bandera. Sí, sí, es que total, yo siento que durante ese tiempo que estuve allá, que fueron más de 5 años, nunca hablé por mí misma, nunca Mm. pude decir o expresarme desde mi propia voz o estar en desacuerdo con él en algún punto. Es algo un poco absurdo, pero realmente pues lo vivimos. Mucho tiempo estuvimos ahí y bueno, una bandera rojísima, si alguien para darse valor desprestigia a otros, a todos alrededor, eso ya en sí es No es como, normal. eso está, no es normal. Y de hecho, y eso me lleva un poco a otra bandera roja y es lo de alejarte de todos, alejarte de tus amigos, de tus familiares, porque esa misma dinámica de como de criticar, juzgar, de desprestigiar, señalar a todo el gremio para que uno sintiera que estaba como en el grupo ideal, no, el mejor grupo, porque nosotros pensamos en el cuerpo, la mente, el espíritu, mientras que todos esos prostitutos de la danza, porque usaba esos términos, esos se van y se venden y bailan aquí, bailan allá y solo piensan en la lentejuela, o sea, mejor dicho, en esos términos, o sea, estoy hablando en los términos en que él hablaba y pues como bajo esa maquinaria mental, pues uno de verdad empezaba a sentirse superior, y lo que tú cuentas, ¿verdad? Como que ridículamente nosotras esperábamos a ver si él aplaudía para, pues, o aplaudir o simplemente creernos como, no, 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 esto es una mierda y hay Nosotras que sabemos mucho. cogerlo con pinzas. Claro, y Ah, no sí, sabíamos cogerlo con nada, pinzas. Sí. porque a la final, pues, como que no estábamos pensando por nosotras mismas. A eso quería agregar. Es que tú estabas hablando como de lo de alejarnos. Eso de alejarnos, por un lado, es que yo recuerdo que pues como que han salido personas como a defenderlo, ¿no? Como a decir, no, yo tengo una vida normal, a mí no me han prohibido nada. Y yo digo, bueno, o sea, como cada quien su opinión, pero pues nosotras hablamos desde nuestra experiencia, un elemento clave, o sea, como un elemento en común que tuvimos nosotras cuando nos encontramos fue, yo me alejé de mi familia. Y yo me alejé de mi familia pensando en que me estorbaba, en que mi familia no era sino estorbo para mi evolución personal. Y Y entonces como que después fue que nos reencontramos con la familia. O sea, como sí, que uf, nuestro trabajo ha sido reunirnos con ellos, porque total. literal, lo que tú dices, la familia es un estorbo, que le aporta su evolución, que le aporta en la danza, o sea, De entre hecho, más horas yo me esté acuerdo que entrenando, una entonces vez mejor. le hice un comentario, no recuerdo a quién, y bueno, igual no iba a decir el nombre, pero le hice un comentario a uno de nosotras que le dijo, Ujú. cuando su abuelita esté tomando una siesta en el sofá, usted deja abierta la llave del gas y se va.
como que le dijo que matara a la abuela, ¿te acuerdas? Me hiciste acordar de otra que ella, pues alguien que pasó por el espacio, tuvo en 2 ocasiones que faltar a ensayo, que porque ella estaba cuidando, ella creo que, no sé si era la abuela o la mamá, que Ujú. como que se enfermó o algo así, no recuerdo, pero ella faltó a los ensayos porque tenía que cuidarla. Y él le dijo como, usted ya no tiene una calamidad doméstica, sino una doméstica calamidad. Y él le dijo esta frase y luego le dijo, es que usted, y ella como que no entendió, y entonces él le dijo, es que usted es enfermera o es bailarina. Guau. Entonces, claro, la familia siempre se vendió en ese grupo como que es una carga entre más desapegado usted, y de hecho eso lo usan mucho los manipuladores, como que, Sí, claro. y en las relaciones tóxicas, entre más, menos red de apoyo tú tengas, para ellos mejor, para ellos. Sí, total. Y bueno, es que no quisiera hablar como de otras personas, eh, pero es que yo sí vi como el hecho de alejar a la familia de algunas chicas en particular, como que marcó de verdad una brecha como tan grande entre estas personas y su familia, que él empezó a tener como cada vez más poder sobre las decisiones y sobre la vida a medida que iba alejando a la gente. Y eso me parece como muy, es algo que me duele muchísimo porque de alguna manera también como que nos conocemos entre nosotras y conocemos la familia y sabemos también cómo las familias empiezan a sufrir. Y yo fui consciente de mi familia cómo sufría cuando me salí, porque de alguna manera ellos sabían que no se me podía decir nada, o sea, como, Exacto, no se nos podía decir nada. Yo siento que yo lo mismo me di cuenta que es como que a Luisa hay que saberle hablar. ujú. Y para mí fue muy duro porque, como así, o sea, mi familia no sabe cómo hablarme a mí, no sabe cómo preguntarme, cómo abordarme, qué estoy haciendo yo. Claro, y que además era, o sea, y cuando yo me salí, o sea, mi familia sabía que sugerirme salir del grupo era nos la vamos a echar en contra. Entonces yo siento que mi familia estuvo esperando muy pacientemente y cuando me salí, yo no, o sea, para mí fue como muy sorpresivo que tanto mi familia como otras personas, bueno, sobre todo mi familia, la verdad, me empezaron a felicitar y mi mamá me escribió como yo sentía que no estabas bien en ese lugar, sentía que estabas afectada todo y ya, y como que me empezó a decir como todo lo que ella veía y todo lo que ella sentía, que, o sea, como que ella sentía que yo nunca estaba bien ahí, como que siempre estaba llorando, siempre estaba triste, siempre estaba deprimida, siempre estaba preocupada, nunca tenía tiempo, etcétera. Entonces yo empecé a notar que ellos no son ajenos a lo que uno está viviendo ahí, muy al contrario de lo que él dice, porque que en este discurso de la familia es una carga y ellos tienen sus karmas y tienes que alejarte de ese karma, bla, 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 pues tú sientes como que tú deshumanizas un poco a tu mamá, a tus hermanos, a la preocupación que ellos puedan tener por ti. Y cuando yo despierto como a esa otra realidad, o sea, a mí me dio como te dijera, como que fue todo un proceso de no culparme por haberles causado un poco ese daño, ¿no? Porque me di cuenta que ellos la sufrieron, ¿sí? Yo no era consciente de eso. Además que de verdad que le dimos mucho de nuestro tiempo a ese espacio. O sea, prácticamente éramos 24/7. Un poco, bueno, Sí, no tan así, pero como que dormíamos lo que más o decía, que menos. eran 5 horas, y de ahí darle todo el día con ese grupo. Total. Lu, quiero cerrar esta red flag con que además de nuestra familia, persona que se iba del grupo era persona indeseada para el grupo. Y de hecho, cuando tú te fuiste del grupo, él nos dijo muy literal y expresamente, si Luisa les escribe, ustedes no responden. Y si alguien se iba, era como si esa persona les habla, no le hablen. Y entonces, eso, o sea, como que esas sí eran Y órdenes muy, criticarlo, muy directas. Sí, y sí. criticarlo. Recuerdo mucho que varios compañeros, amigos incluso, que se fueron y luego ya era como, no, pero es que, claro, no, o que no aguantaban, o que eran débiles, o que cualquier cosa, pero
críticas, yo había puesto una bandera roja que creo que está muy relacionada con esto de que te alejen de tu círculo de amigos familiares, y es que te obliguen a elegir Mm, ellos entre el grupo en este caso y otras cosas. O sea, si alguien te dice o es eso o soy yo, ya, es lo otro. Vete, el otro, vete. es lo otro. Claro, porque, o sea, está bien que, no sé, por ejemplo, yo pensaba en una relación de pareja, hay que negociar cosas, eso es verdad, o sea, como que, bueno, a ti no te gusta esto y a mí tampoco me gusta aquello, hay que negociar, hay que hablar. Nunca nadie te puede obligar a, a decidir cómo es esto o es aquello. Y más cuando son cosas, por ejemplo, de elegir ese grupo de danza a elegir seguir formándome en otra cosa como lo que tú decías del flamenco, es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. A mí me parece muy absurdo que es o usted se va a seguir estudiando tal cosa o a explorar otros lenguajes de la danza o, o nos diga a nosotros, pero no pueden ser las dos cosas. Y bueno, esa, pues no sé si quieras agregar algo a esta red flag, igual creo que con lo de alejarnos de nuestros amigos Sí, no, también está bien. está como muy relacionada. Y una última para mí fue, bueno, última porque siento que cada una abarca como muchas ramas, Ajá. es la de la comparación u opinión de nuestros cuerpos. Si bien a mí no recuerdo que me haya como criticado el cuerpo como tal, sé que a otras personas sí, porque lo Ajá. escuché, o sea, fui testigo. En mi caso era mucho la comparación con otras personas, cómo se movía otra persona o cómo la calidad de movimiento de otra persona. O sea, empezaba desde la comparación netamente en el movimiento, ¿sí? O sea, como hace esto como lo está haciendo esta persona, hasta cuestiones de la vida, lo que hablábamos de los hábitos o de los gustos. Que siento que a mí me dolía mucho el que me encasillara, por ejemplo, en ciertos ritmos musicales y que, digamos, de alguna forma metiera el dedo en la herida de que yo no era buena, no sé, con un ritmo más folclórico o más, no sé, que alguien Sí. que es más, es que no quiero decirlo así, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir así como salga. Si alguien es moreno o de piel trigueña, ya se da por sentado que puede bailar, no sé, mapalé, o yo qué sé, Sí, como que está ese total. estilo, No, Lu, como que y está es que ese encasillamiento. Y claro, a sí, mí, yo toda blanquita, además que mi calidad de movimiento no es tan fluida, pues como que por ese lado, cuando quería, digamos, destruirme, y digo destruirme porque había sesiones en que uno salía llorando horrible, destruido. destruido. Entonces, cuando se enfocaba en mí, por ejemplo, porque a veces era una persona, a veces otra, y usaba mucho esa parte en el movimiento, que yo no era buena para estos ritmos o que X persona pues ya lo tiene incorporado y ahí la comparación todo el tiempo. Sí, de Entonces, hecho yo recuerdo que en una ocasión él estaba buscando, no sé si uno o dos bailarines para ir, no sé si era como un viaje que había con uno de los grupos que dirige, que trabajan, digamos, ritmos afrocolombianos. Y entonces él me dijo, ayúdeme a pensar en quién. Y yo le dije, pues Luisa, o sea, tienes a esta bailarina ahí, que es severa bailarina, que es tremenda, que se le mete a todo, que es re juiciosa. Y él fue muy claro en decirme, no, tiene que ser más moreno. Y yo decía como, wow, como esta persona que aparte era súper contradictorio en muchas cosas, pero esta persona que critica tanto la colonización y sus discursos, y preocuparse tanto por mantener una imagen de su compañía, que grave es entonces que si no si todos no son morenos. O sea, eso es una necesidad de mantener una imagen, ¿sí? Porque por trabajo corporal, o sea, tú te llevabas estas dos personas que fueron a una de estas giras
tienen su trabajo, ¿sí? Y tienen su trabajo y son muy buenos bailarines cada uno en lo suyo, pero tanto que insistía este señor en que había que alimentar nuestra técnica y que teníamos que trabajar y pulir tanto nuestra técnica y nosotros que habíamos trabajado tanto tiempo en la técnica de este grupo, le valió un culo, qué pena la palabra, en el momento de tener que irse a una gira y no le importó que estas personas nunca hubieran entrenado allí en el grupo, sino simplemente pues eran morenos y pues ya me sirven y voy, o sea, entonces Ujú, como eso, como como puro marketing, porque, puro o sea, marketing, no sé sí. a qué estamos jugando, sí, y en muchas cosas había mucha contradicción. Hablaba como de sí, del mestizaje, pero al mismo tiempo era como muy segmentario. Sí, como en general lo que tú dices, como los comentarios sobre el cuerpo, claro, pues a mí sí me pesó muchísimo porque yo siempre he luchado mucho con mi peso. Ahora sé por qué siempre me ha costado tanto, pues, como bajar de tallas y es por esto del hipotiroidismo, que pues ahora sí lo estoy tratando. Ya en esos días en los que yo me estaba, que se estaba sintiendo como que yo me iba a ir, porque eso se sentía y él podía también igual como percibir que ya no comíamos cuento, que ya no estábamos tan de acuerdo con todo lo que él decía, bueno, etcétera. Él lanza un comentario como de, pues la que se quiera ir, que se vaya a engordar, que se vaya y se engorde. Y pues una reunión en la que estábamos tú, otra persona y yo. Y daba la casualidad que entre las tres la única que ha tenido siempre problemas con su peso era yo. Y entonces era como súper directa la referencia y muy ofensiva y él podría decir, no, pues es que yo lo dije en general. No, él sabía que me lo estaba diciendo a mí. Y esa era otra de las red flags que yo había anotado y eran los comentarios pasivo-agresivos, ¿sí? Como la que se Sí, quiera ir, que vaya y se engorde. Y tú sí, sabes, porque me conoces hace 6 años, lo que me duele ese comentario y lo hace. Y esto mm, también como que en las relaciones de pareja pasa mucho y es como tu pareja es una persona a la que le entregas como también mucha información con la que eres muy vulnerable. Y realmente uno se da cuenta de quién es la otra persona cuando en un momento crítico cuida o no cuida esa información que tiene de ti, o cuando cuida o no cuida tu vulnerabilidad. Ese es un momento súper clave para darse cuenta de quién es quién. sí, y mira que volviendo un poquito como a lo que decíamos al inicio, pues de que íbamos a hablar como de estas banderas rojas, hay muchas cosas que pueden parecer como que en principio, porque así lo vimos nosotras, como, pues este comentario, bueno, me lo hizo o me miró con cierto desprecio y lo vamos pasando, lo vamos normalizando, como que decimos, este es un viejito cascarrabias o este es un señor que no le gusta nada, que critica todo, que es regañón y así, y ahí vamos sumando, lo vamos normalizando y eso nos llevó a que pasaran cosas peores, como lo que hablamos un poco en los videos ya en Instagram, los golpes, o sea, agresiones físicas, o sea, como que quiero recordar un poco eso, porque claro, más allá de hablar como de esos momentos realmente densos o como donde se vio realmente la agresión, el maltrato, a cómo esos pequeños comentarios, esos pequeños gestos, hay que tratar de identificarlos a tiempo. Como por ejemplo, la vez que él le dijo a una de nuestras compañeras que le estaba criticando el hecho de tener novio, que porque la energía y no sé qué, y que se estaba adelgazando, bueno, no sé. Y entonces le dijo, como lástima, yo no le pueda mostrar lo que es de verdad un hombre. Lástima que yo no pueda, ustedes saben, para demostrarle lo que es un hombre. O sea, en ese momento yo no sé quiénes estábamos, pero ninguna dijo nada. O sea, cómo escalan estas cosas a ese punto en el que hay un comentario tan paila y ninguna reacciona. Horrible, horrible. O sea, yo, como que uno dice, lo permitimos, o sea, porque hay algo de responsabilidad en todo esto y es que normalizamos demasiadas cosas, incluso no solo con esta persona, en nuestra vida, con otras personas, con nuestros novios, exnovios, parejas, amigos. Permitimos a veces muchas cosas y hay que empezar a identificar eso, precisamente como esas líneas en las que ya se cruza
el respeto y ya no, o sea, se falta el respeto. Exactamente. Y a mí me faltan como algunas, pero voy a decir solamente una más, porque creo que ya llevamos un montón de tiempo. Y esto también tiene que ver con todos los tipos de relaciones y es minimizar tus sentimientos. Uf, o sea, Sí, muchas veces lo sentí, pero recuerdo una en específico cuando yo estaba como expresando, bueno, pues porque yo empecé a hacer como ya este proceso de reflexión de, pues yo estoy en un espacio que decidí que era como el centro de mi vida, como conscientemente, le estoy entregando todo y me decidí proyectarme acá también como porque creí que era lo correcto. Entonces yo quiero tener la posibilidad de hablar en este espacio y decir cómo me estoy sintiendo, porque empecé a sentirme muy mal, o sea, a sentir, por ejemplo, como ganas de que me pasara algo y me muriera, ¿sí? Como un deseo de morirme muy fuerte, como mucho miedo de ir a clase, de ir a sesión o de conectarme, de hecho, porque esto ya fue como en la pandemia, como cuando teníamos reuniones del grupo de investigación, me sudaban las manos, sudaba frío de los nervios, a veces temblaba un poquito también de los mismos nervios. En la pandemia, que fue como tan intensa como el ritmo que llevamos, me pasó que llegué a un nivel de estrés tan alto que uno me dejó de llegar la regla y dos, perdí el gusto, pero no era COVID. Y yo me di cuenta que en realidad estaba muy, o sea, como con mucho estrés y que se me cayó el pelo. A mí el estrés que sentía tanto en ese lugar a diario me dio alopecia areata. No sé si tú te acuerdas que a mí se me cayó el pelo en un huequito aquí detrás de la oreja. sí, sí, me acuerdo. Y entonces como que yo decía, o sea, me estoy sintiendo muy mal, pero yo quiero poderlo expresar, pues porque se supone que este es mi hogar, ¿no? Entonces yo me preparé y como todo lo que tenía que decir, con mucho miedo de decirlo igual, pero pues yo sentía que era lo que tenía que hacer. Entonces en una reunión yo les digo, me siento así, siento que ya no quiero entrar a la sesión, siento que he perdido la motivación de estar acá. Y me abro completamente. Luego un silencio y luego él dice, Paula es muy dramática. A ver, no sé quién cita, dígale algo. Como todo ese proceso que yo había hecho para poder expresar, que ahí era muy difícil expresarse, Para él dice, minimizarlo era muy y dramática. casi, exacto, se burlaba de esas cosas. Es más, yo me Total. acuerdo también que hubo un tiempo en que y fue como hacia el final también, pues, de mi salida, yo empecé a llorar mucho, o sea, de verdad, yo como que, no sé, la sesión pasaba algo, lloraba. En sesión, en la casa, o sea, lloraba y lloraba y lloraba. Y hubo un día que él dijo, ay, ya no más, qué pereza. Y entonces yo era reprimiendo eso porque, no sé, tenía algo ahí clavado que hasta el día de hoy, incluso en un día que a mí me dio como un ataque, Ujú, realmente no sé ataque de qué, o sea, cómo llamarlo, solo sé que ujú. no, casi que no podía respirar y hasta el día de hoy nunca he preguntado, pero sé que es algo ahora, hoy, o sea, después de haberme salido ya y de haber vivido como un nuevo proceso en mi vida en donde soy más consciente de mí misma y de de mi propia voz, pues sé que eso no estaba bien, o sea, que había algo que mi cuerpo estaba, o sea, estaba Gritando. literal como una olla a presión que nunca dijo nada, nunca hizo nada, todo sí, sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, hasta que hizo esto, o sea, explotó, que ni yo misma entendía qué pasaba. O sea, ni yo Total. podía ponerle como, es que, no sé, alguien me dijo esto, o es que alguien me pegó, o es que, o sea, no, No. llegué a un punto en que fue como una acumulación y simplemente exploté. Y esa también es otra señal, Lu. Había una emoción como normalizada en nosotras y era que siempre estábamos o preocupadas o tristes o ansiosas o deprimidas, pero nunca estábamos plenas, ¿sí? Como que era normal nunca sentir esa plenitud y yo creo que en Ujú. cualquier relación, ahí sí, en cualquier relación en la que tú, el 90% del tiempo estés o enojada o deprimida o preocupada o no, o sea, no puede ser normal.
Además que a propósito del hipotiroidismo, ¿qué afecta, o sea, qué empeora un hipotiroidismo? Pues mantener esos estados, ¿sí? O sea, una persona con un hipotiroidismo, las primeras cosas que tiene que entrar a regular son sus niveles de estrés y revisar qué cosas de su vida cotidiana le están generando como demasiado estrés. Y digo esto para decir que esos estados enferman, ¿sí? Mantener esos estados por tanto tiempo enferman. Y yo siento que de alguna manera tu cuerpo eso como que aguantó, aguantó, aguantó y necesitaba explotar. Sí, Que, pues todas éramos muy diferentes y cada una lo manejaba de una forma muy diferente, pero yo también te percibía como una persona muy fuerte de muchas maneras, no solamente físicamente, sino en tu carácter. Y ese día que tuviste esa crisis, sentí como habías explotado, o sea, yo sentí toda la presión que habías guardado. yo siento que a mí me impactó mucho cuando tú me contaste lo del hipotiroidismo, porque yo siempre sentí que tú, a pesar de que siempre estuviste como muy entregada y todo, para mí tenías un toque de rebeldía. O sea, como que igual tú tenías como ese toque ahí que a veces como que sí intentabas como de buscar las palabras para dialogar con él. Siento que siempre lo intentaste, pero a la final lo que hablábamos de como que de ser expuestas, de que todo el resto se crea como una atmósfera en el que como que todos le damos la razón a una persona y entonces como que alguien salga a decir algo, es difícil que alguien más lo acompañe, como quien dice, al paredón. Entonces sí, me parece súper fuerte eso porque realmente yo era de las que prefería callar y dejar pasar y callar y callar y callar y tú te estabas era estresada, o sea, como tu cabeza todo el tiempo trabajando en intentar mediar entre eso que todos hacíamos de asentir y como de lo que tú sentías. ¿Sí me entiendes? Como es un estrés brutal porque realmente intentaste algo que él nunca iba a permitir. O sea, que porque si vemos como así entre líneas el perfil de esta persona es narcisista, egocéntrico, manipulador, dominante, es una persona que realmente solo piensa en sí mismo. O sea, de verdad, no hubo ese cuidado, esa preocupación por lo que nos está pasando a nosotros, porque eso fue, digamos que cuando salimos terminamos como con muchos asuntos por sanar. Y bueno, yo no sé, nosotros tenemos como muchas cosas aquí anotadas por decir. Pues en realidad me quedan como dos y una es tenerle miedo a la reacción de alguien. O sea, si tú le tienes miedo a la reacción de alguien, y esto es algo que yo ya traía normalizado desde mi infancia por mi padre, que había como cierta zozobra también como de sus reacciones y de él cómo estaba y no sé qué. Yo siento que esto se repitió en este lugar y era como eso, ese miedo constante a esto que voy a hacer lo va a molestar o voy a salir librada de esto. Como que yo recuerdo que entre nosotras conversábamos antes de tenerle que decir algo a él, como, "Ah, Lu, hoy le tengo que decir al otro que no puedo venir el jueves y no sé cómo decírselo y no sé qué hacer. No, pues dile qué tal. O sea, como toda una antesala y toda una preparación para decirle no puedo venir a ensayo el jueves. Sí, como, y que no pasaba casi igual, ¿no? O sea, como que preferíamos mover el mundo antes que tener que decirle a él no puedo venir. Entonces, como ese tenerle miedo a la reacción de alguien y también como tenerlo muy presente en las relaciones como de pareja y en general, porque pues no es para nada normal y de eso yo me he venido dando cuenta. Me di cuenta que lo había normalizado por la relación con pues como con mi padre y esto, pero luego como que en mis otras relaciones siento que eso me afectó mucho porque yo decía cosas así como con ese miedo y entonces me decían, ¿por qué me lo dices así? O sea, tranquila o sí, ¿qué pasa? ¿Por qué te da miedo? Yo también con mi, digamos, mi actual pareja, con él he trabajado mucho como esa parte de no tener miedo a ser yo misma y a que si no quiero hacer algo no lo hago y a que si no encasillarme en que una mujer debe ser así o en que una bailarina debe ser así o en que una persona de X lugar debe ser así o
usted por estas condiciones físicas o condición, yo qué sé, económica, tiene que ser así. Pero sí, Y, el miedo es algo que yo creo que todos hemos trabajado en muchos órdenes. y para terminar, me quedaba como la duda de, pues como que está muy normalizado el hecho de que un profesor de danza te haga correcciones tocándote alguna parte del cuerpo. Y yo sé que muchas personas van a defender como esta forma de corrección o de guía, porque pues efectivamente sí se puede decir, no, claro, ayuda a la propiocepción, ¿no? Que yo tenga el brazo así y él me diga, no, acá, sí, lo entendí. Pero yo siento que en estas épocas debería normalizarse que el profesor de danza pregunte si te puede tocar. Y sobre todo, que tú tengas la posibilidad de decir no. ¿Sí? Porque muchas veces él entró a mi cuerpo en los momentos en los que yo estaba, no sé, como súper concentrada y él entró a corregirme, que yo hice como, muchas veces yo hice como veo, no me toque, pero no así, sino, pero sí como con mi cuerpo y él entonces venía más agresivo, ¿sí? Y entonces eso me parece como que hay que revisar eso, porque claro, o sea, es la danza y la corrección se hace, se puede hacer como con el cuerpo mismo, pero como empezamos también como a mediar eso y como también le podemos enseñar a las nuevas generaciones de bailarines, pues que están también como en todo su derecho de decir, no me toque, gracias, y que no tenemos por qué sentirnos culpables de eso, de cuidar nuestro espacio personal. Sí, mira que es como que en muchas ocasiones pudo haber una disociación, y lo digo por mí porque ahora que mencionas eso, me acuerdo mucho una vez, bueno, y de hecho fueron varias veces, que para corregirme, o sea, como que yo me tensionaba, pero no recuerdo ser consciente de que me tensionara, pero lo sé porque él me golpeaba la espalda y me hacía así súper brusco Súper para brusco. que soltara. Y a veces a veces solo lo hacía, o a veces decía suelte, suelte, o bueno, alguna expresión, pero a veces no decía nada, simplemente hacía la brusquedad, el golpe. Y claro, el cuerpo tiene una reacción innata de alerta, de tensión, están agrediéndome de alguna forma, pero es como si mi mente no estuviera escuchando el cuerpo. Yo siempre, desde que me salí, he encontrado respuestas a el por qué me quedé, el por qué fue lo que me hizo llegar a un espacio así, por qué permití que cruzaran muchas líneas. Como que poco a poco he ido respondiendo a esas preguntas, pero claro, o sea, el cuerpo a veces sabe y uno simplemente normaliza la situación y ya, y sigue, y vuelve y Eh, hace otra cosa y lo normalizo, y otra cosa y lo normalizo. pero claro, lo que tú dices es súper clave y es como mi cuerpo sabía, pero mi mente, porque ¿dónde se instaló ese discurso de lo que era correcto y lo que era incorrecto? En la mente. Y era como que el discurso era tan fuerte que tenía como un peso sobre nuestras sensaciones y sobre ese saber físico que nos hablaba, que nos gritaba. Pues bueno, entonces yo creo que llegó la hora de cerrar porque pues Ujú. queríamos Está hablar de muchas más cosas. Vamos a cerrar aquí esto como una primera parte. Vamos a hacer una segunda parte donde hablemos de, ahora sí, específicamente de esas acciones que nos permitió tanto darnos cuenta en algún punto como hacer el proceso, no sé, cómo de recuperarnos a nosotras mismas, lo podría llamar de esa manera. Eh, Creo que va a ser muy bonito que otras personas que pasaron por ese espacio también hablen como de esa experiencia y que también juntas logremos como responder todavía eso que nos inquieta, que todavía está ahí un poco en nuestra vida cotidiana, que si bien hemos sanado muchas cosas, pues supongo que también hay cosillas por ahí que pueden quedar. Que podemos revisar. Invitarles a uno, a que se suscriban al canal, a que nos sigan en Instagram, que nos comenten, nos hagan preguntas y también invitarlos a que si ustedes quieren hacer parte de este espacio, pueden dejar un mensajito y con mucho gusto nos pondremos en contacto. Y eso, muchísimas gracias a todas las personas que vean
este podcast hasta el final y ya, creo que eso es todo. Gracias a ti, Lu. A ti, Pau. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.